Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.7. Teoremas de Fermat y Euler. Dos teoremas importantes en la teoría de números y con aplicaciones también relevantes en la criptografía son los de Fermat y Euler. Vamos a verlos en este vídeo. También veremos algunas de estas aplicaciones. Comenzamos enunciando los dos teoremas. El pequeño teorema de Fermat. Lo llamamos así para distinguirlo de otro teorema también debido a Fermat, el grande, que ahora no nos interesa. Afirma este teorema que si P es un número primo, entonces para cualquier entero positivo A se verifica que A elevado a P es congruente con A módulo P. Es decir, que A elevado a P deja resto A al dividirlo entre P, o que P es un factor de A elevado a P menos A. Por ejemplo, 7 es primo. Para cualquier número, el 3, por tomar uno concreto, 3 elevado a 7 es congruente con 3 módulo 7. Es decir, 7 es un factor de 3 elevado a 7 menos 3. Si el número P no es primo, la congruencia no tiene por qué darse. Por ejemplo, 8 no es primo y 3 elevado a 8 no es congruente con 3 módulo 8. Aunque tampoco está prohibido que esto suceda. Por ejemplo, 6 tampoco es primo, pero 3 elevado a 6 sí es congruente con 3 módulo 6. Este teorema tiene consecuencias importantes en la teoría de números, en el estudio de la primalidad. Lo veremos un par de vídeos más adelante. Y también en el cálculo de potencias en congruencias o en la aritmética modular. Sobre este último punto, resulta que Fermat no enunció su teorema exactamente como lo hemos hecho nosotros, sino como lo escribimos ahora aquí. Si A no es un múltiplo de P, entonces A elevado a P menos 1 es congruente con 1 módulo P. El enunciado anterior, el primero, se deduce de este sin más que multiplicar por A los dos términos. ¿Por qué este es quizá preferible para el cálculo de potencias grandes? Bueno, veamos un ejemplo. Queremos saber qué resto obtenemos al dividir 3 elevado a 100 entre 7. O equivalentemente, queremos saber cuál es la congruencia de 3 elevado a 100 módulo 7. 3 elevado a 100 es un número enorme, podemos calcularlo y aquí lo tenemos. Esto es justo lo que no se debe hacer, calcular un número tan grande y además como entero, cuando lo que nos interesa es una congruencia. Todas las potencias que hemos ido calculando de camino hasta llegar a 100 pueden reducirse a números menores que 7. ¿En qué sentido nos ayuda Fermat en este cálculo? Bueno, el teorema asegura que 3 elevado a 6 es congruente con 1 módulo 7. Podemos agrupar el exponente, 100, en tandas de 6. 100 es igual a 6 por 16 más 4. Luego, 3 elevado a 100 es 3 elevado a 6 16 veces por 3 elevado a 4. Cada 3 elevado a 6 vale 1. Luego solo nos queda el 3 elevado a 4. Hemos reducido el exponente de 100 a 4. Y 3 elevado a 4 ya es fácil de calcular. Vale 4 módulo 7. Fermat enunció su teorema hacia 1650 y, como era costumbre en él, no lo demostró. La primera demostración la hizo Euler casi 100 años más tarde. Además, extendió el resultado de Fermat usando su función phi. Este es el teorema de Euler, uno de los muchos teoremas de Euler. Por eso a veces se le llama también teorema de Euler-Fermat. Si A y N son enteros positivos que son coprimos, no tienen factores comunes, su máximo común divisor es 1, entonces se verifica que A elevado a phi de n es congruente con 1 módulo n. Recordemos que la función phi de Euler mide el cardinal del grupo de unidades z sobre nz, es decir, la cantidad de enteros positivos S que son coprimos con n. Esta función suele calcularse mediante sus propiedades que ya tratamos en el vídeo 4.5. En particular nos interesa la primera propiedad. Si P es primo, entonces phi de P es P menos 1. Debido a esta propiedad, el teorema de Euler extiende al de Fermat. No hay más que sustituir phi de P por su valor P menos 1. Por eso, el resto de este vídeo bastará hablar del teorema de Euler. La versión que hemos dado es en términos de congruencias. También podríamos haberlo hecho en términos de anillos modulares z sobre nz. Las dos versiones son equivalentes. A es igual a B en el anillo z sobre nz si A es congruente con B módulo n.
A veces, para tratar algún problema concreto, una versión puede resultar más natural que la otra, por lo que conviene manejar las dos. Por ejemplo, el lenguaje modular es el habitual en la criptografía, en las aplicaciones criptográficas de estos resultados. Usando ese lenguaje modular, recordemos que un elemento A de z sobre nz es llamado una unidad si posee inverso para la multiplicación, si existe a elevado a menos 1. Esto sucede si A es coprimo con n. Como el producto de dos unidades es de nuevo una unidad, resulta que el conjunto de todas ellas es un grupo para la multiplicación, y el cardinal de ese grupo es phi de n, la cantidad de enteros positivos menores que n y coprimos con n. En este lenguaje modular, el teorema de Euler queda incluso más simple. Si A es una unidad de z sobre nz, entonces a elevado a phi de n es 1. Y la razón de este hecho es ahora muy clara. Es una consecuencia trivial del teorema de Lagrange, que, recordemos, afirma que para todo elemento A de un grupo, de cualquier grupo, a elevado al orden del grupo vale 1. Si lo de grupo y orden y Lagrange suena como raro, recomiendo ver el vídeo anterior a este, el 4.6. Bueno, pues para completar el vídeo vamos a ver un par de aplicaciones del teorema de Euler. La primera, el cálculo de un inverso en la aritmética modular. La incluimos porque puede verse en libros y en otros vídeos sobre este tema, aunque en realidad es una forma completamente inadecuada de hacer ese cálculo. La cosa es que a menudo es necesario calcular un inverso en la aritmética modular. Por ejemplo, en una situación como esta. Queremos resolver una ecuación de lo más simple, a por x igual a b. Para ello despejamos la x, multiplicando los dos términos por a elevado a menos 1. Claro, si existe ese inverso, ese a elevado a menos 1, es decir, si a es una unidad, si es coprimo con n. Pongamos que sí. ¿Cómo calculamos ese inverso? Pues podemos utilizar el teorema de Euler. Como a a la phi de n, que podemos poner como a por a a la phi de n menos 1, es 1, resulta que a la menos 1 es a a la phi de n menos 1, puesto que al multiplicarlo por a da como resultado 1. Calculemos pues phi de n, elevamos a la potencia phi de n menos 1 y tenemos ese inverso. Por ejemplo, queremos calcular el inverso de 7 módulo 45 en z sobre 45z. Primero hay que ver si ese inverso existe, es decir, si 7 es coprimo con 45. Calculamos el máximo común divisor de 7 y 45, algoritmo de Euclides, y el resultado es 1. Existe ese inverso. Necesitamos conocer phi de 45, que es phi de 9 por 5, que vale 24. Luego, según Euler, 7 elevado a 24 es igual a 1, y ese inverso de 7 es 7 elevado a 23, que operando resulta ser 13. Ese es el inverso. Una pregunta natural es, ¿y qué sucede si 7 no hubiera sido coprimo con 45? ¿Cómo calcularíamos entonces el inverso? La respuesta es que si 7 no fuera coprimo con 45, no hay nada que calcular, no existe el inverso de 7. ¿Y la ecuación de la que partíamos, cómo la resolvemos? Pues mal, puede tener solución o no tenerla, y si la tiene, pues hay varias, no es única. No vamos a entrar en ello ahora. Y otra cosa, ¿por qué decíamos que este es un método inadecuado para calcular un inverso? Pues porque es innecesariamente costoso. Calcular la función de Euler y calcular la potencia requiere mucha computación. El ejemplo que hemos visto es muy pequeño. Probar a repetirlo con un número de 100 cifras y suerte. Y hay un método mucho más simple y mucho más rápido para hacer esta cuenta, el algoritmo de Euclides, que vimos en el vídeo 4.2 y que es la manera lógica de calcular un inverso. Otra aplicación, esta vez más útil. Acabamos de decir que para conocer el inverso de 7 calculamos 7 elevado a 23. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué implicaciones tiene Euler en el cálculo de una potencia? Como antes con el teorema de Fermat, el teorema de Euler asegura que cualquier potencia de una unidad en z sobre nz puede reducirse a otra potencia con exponente menor que phi de n. Por ejemplo, 7 elevado a 671 en z sobre 45z, el mismo anillo del ejemplo anterior. Ya vimos que 7 es una unidad de ese anillo,
Incluso calculamos phi del módulo, phi de 45, 24. Cualquier potencia puede reducirse a otra de exponente menor que 24. ¿Cómo? Agrupando esa potencia en tandas de 24. En nuestro caso, 671 es 27 veces 24 más un resto de 23. Luego 7 elevado a 671 es 7 elevado a 24 27 veces, por 7 elevado a 23. Pero cada 7 elevado a 24 es 7 elevado a phi de 45, que es 1. Por tanto, solo nos queda el 7 elevado a la 23 del final. ¿Y cómo calculamos ese 7 elevado a la 23 que nos ha quedado? Podemos pensar en calcularlo directamente. En este caso el exponente es pequeño y no hay mucho problema. Pero cuando es grande, eso no es viable. Afortunadamente tenemos dos respuestas que no suelen citarse en los vídeos dedicados a este tema y por eso las incluimos aquí. La respuesta general es que existe un algoritmo de exponenciación modular que es muy eficiente y muy rápido. Incluso funciona igual cuando queremos calcular potencias de no unidades. Lo veremos en el vídeo siguiente a este. Tenemos también otra opción, que es volver a utilizar el teorema de Euler para reducir aún más el exponente, siempre y cuando el módulo contenga al menos dos factores primos. Eso es lo que sucede en nuestro caso. 45 es 9 por 5. Este método requiere usar también el teorema chino de los restos que tratamos en el vídeo 4.4. Vamos a verlo. Queremos calcular 7 elevado a 23 módulo 45. Como 45 es 9 por 5, el resultado, llamémosle x, de esa potencia es congruente con 7 elevado a 23 módulo 9 y es congruente con 7 elevado a 23 módulo 5. Basta entonces resolver este sistema de ecuaciones en congruencias, una para el 9 y otra para el 5. ¿Qué ganamos con esto? Pues que hemos reducido el módulo con el que trabajamos. Hemos pasado del módulo 45 a módulos 9 y módulo 5, con lo que podemos aplicar de nuevo el teorema de Euler en cada una de las ecuaciones y volver a reducir los exponentes. Exactamente como hicimos antes. Para la primera ecuación, como phi de 9 es 6, reducimos 7 elevado a la 23 es lo mismo que 7 elevado a 5 módulo 9. Esta potencia ya es fácil de calcular, 4. Y lo mismo para la segunda. Phi de 5 es 4, con lo que reducimos 7 elevado a la 23 es 7 elevado al cubo módulo 5. Pero ahora también podemos reducir la base. 7 es lo mismo que 2 módulo 5. Luego en total nos queda 2 elevado al cubo, que es 3 módulo 5. Total, que el sistema de ecuaciones se convierte en este, muy sencillo y con números muy pequeños. En el vídeo 4.4 ya vimos cómo resolverlo, no lo vamos a repetir aquí. En todo caso, 7 elevado a 671, la potencia original, la convertimos primero en 7 elevado a la 23 y ahora la resolvemos con este sistema simplificado, cuya solución es 13, módulo 45. Hecho. Y esto es todo por este vídeo. En el próximo nos ocuparemos del algoritmo de exponenciación modular. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo vídeo.